Damos la bienvenida a todos los que nos oyen a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia de Jesucristo Esperanza y Gloria se complace llegar a sus hogares con la bendita palabra de Dios. Estamos en nuestra sección escudriñando junto las Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 3 y vamos a orar, y habla su Biblia en el capítulo 3, mientras vamos a orar, para pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo que nos ilumine el entendimiento. Porque es su revelación, es su inspiración, necesitamos tener iluminación, entendimiento de la revelación divina. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros pensamientos. Llevamos cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y contra el conocimiento de Cristo. En este momento reprendemos toda distracción del diablo y de las tinieblas que no nos permita entender la palabra de Dios Padre. Sé tú nuestro Maestro. El Espíritu Santo ilumina el entendimiento de todos los que estamos aquí. Queremos comprender la verdad. El Señor Jesucristo Padre nos dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Yo te pido que sea tu amor y tu misericordia iluminando nuestra revelación, porque además usted quiere que nosotros entendamos y comprendamos tu palabra. Porque tu palabra nos santifica. Gracias te damos por tu palabra verdadera. Porque no queremos vender la palabra, sino queremos aprender de ella. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por revelarnos tu plan para con los hombres. Te pedimos que los dones que me has dado como pastor de esta congregación, Señor, yo te pido, Señor, que se activen, Padre, para edificar al cuerpo de Cristo, para enseñar conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por haberme comisionado a este honroso ministerio. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Lucas capítulo 3. Antes de empezar el capítulo 3, quiero que me digan los que estuvieron, qué pudieron sacar y aprender del capítulo 2. Y no todos a la vez, por favor. Si quieres, puedes repasar. Tanto silencio, Dios. Ay, bueno, vamos a hacer un repaso como siempre lo hacemos. ¿Ve qué importante es la tarea? Porque cuando usted haga la tarea, usted le va a quedar a repasar. Bueno, este fue el elemento del capítulo 2. Uno de los elementos importantes que pudimos ver fue el nacimiento del Hijo de Dios y cómo el cielo y la tierra se conmociona ese día para mostrar el nacimiento del Salvador, donde hasta los ángeles se manifiestan unos pastores que estaban pastoreando en el lugar, anunciando el nacimiento del Hijo de Dios. Las estrellas del cielo, hay una estrella que se llama la estrella llamada famosa estrella de David. ¿Por qué? Porque anunciaba la venida del Rey. Y cómo los elementos astronómicos se dispusieron para anunciar la primera venida. Así como la Biblia nos anuncia que la segunda venida, también los elementos astronómicos se alinean para mostrar la señal de su venida. ¿Cómo? Señales en el cielo, la Biblia habla, y señales en la tierra. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, en la primera venida también se conmocionó el cielo y hubo anuncios para aquellos que le esperaban, tanto que los reyes del oriente, o conocidos como los sabios del oriente, como la traducción Reyes Magos, pero realmente no eran gente que hacía magia, sino que todos eran astrónomos, que eran estudiosos de las constelaciones, que no tienen nada que ver con la astrología, ¿ok? Que eso, porque ellos no estaban prediciendo el futuro, ni mucho menos con los astros, sino que estudiando las escrituras, estudiando las escrituras hebreas, estos sabios del oriente buscaban la señal de la estrella que el profeta había anunciado sobre el nacimiento del niño. Y bueno, tanto investigar y estudiar las constelaciones, vieron la estrella y dijeron el niño nació, y fue donde emprendieron el camino para ver al Salvador. Mostramos también cómo ningún elemento de los evangelios, Lucas muestra una etapa de Cristo que era desconocida, o por lo menos no anunciada por los otros evangelios, que es el elemento de Jesús como niño, Jesús desarrollándose en las primeras edad de su vida, entre los 12 años,
desde que nació hasta los 12 años, muestra Lucas un resumen de su niñez y cómo desde la niñez Dios fue preparando a Jesús para la manifestación a Israel. También pues, podemos ver pues cómo María pues no seguía al Señor como, a pesar de que se le había dicho mucho sobre el niño, no entendía la magnitud de quién era el que tenía, el que había dado luz. Y bueno, también pudimos hablar también cuando ellos regresaron a Nazaret, cuando fue presentado en el templo. ¿Ok? Como Simeón y la profetisa Ana dan testimonio del niño cuando fue presentado. O sea, que desde la niñez se demostró y demostró a sus padres y a todos los que estaban en su entorno que no era un niño común como todos los demás. Era un niño que venía del reino de los cielos, como bien los apóstoles anunciaron que él descendió del cielo. Y bueno, efectivamente, pues, era Emmanuel, Dios con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar el capítulo 3, terminando el versículo 52 del 2, que decía, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. O sea, que Dios fue preparándolo y dándole crecimiento tanto físicamente como espiritualmente a Jesucristo. Recuérdense que aunque Él era Dios, Él se despojó. Se despojó. No es que dejó de ser Dios, seguía siendo Dios en su naturaleza interna, pero no en su humana. O sea, es decir, que Él se despojó de sus atributos, de su gloria, para hacerse semejante a los hombres. Siervo, dice la Biblia, ¿verdad? Y Él estaba limitado a un cuerpo humano, a una mente humana limitada. Por eso, uno no puede, como todos nosotros no podemos tener una idea de qué pasó en el vientre de nuestra madre cuando el soplo de vida llegó. No nos acordamos, pero tampoco Jesús pudo acordarse a medida que Él se fue desarrollando, fue teniendo revelación de quién era y fue entendiendo muchas otras cosas, y la relación con Dios, la manifestación de Dios en la vida de Jesús era tan real que me indicaba pues que Él era el enviado, hasta que Él entendió quién era, pues hasta que tenía uso de razón, hasta los 12 años, que entendía que era hijo de Dios, como porque ser formado en el vientre de María, que no era hijo de hombre en el sentido de que no era hijo de José, pero sí era hijo de hombre por ser hijo de María, y la simiente sobrenatural de Dios que estaba en él, en la parte física de Jesús, Él estaba limitado a las leyes humanas. Ni Dios mismo puede violar las mismas leyes que Él ha instituido. ¿Entiendes? Y estaba limitado a un cuerpo humano y físico. Y Dios, y Cristo, el Verbo, decidió someterse a esa ley. 100% humano. Claro, 100% hombre. Y eso es lo que nos indica que Jesús venció a Satanás y pudo rescatar a los hombres, porque los hombres pecaron siendo hombres. Para rescatar al hombre tenía que haber un pago del pecado a un hombre, no a Dios. Dios no muere. Entonces, evidentemente tuvo que despojarse de su gloria, de sus atributos y meterse en un cuerpo como hombre y limitarse a las leyes humanas. Por eso es que la victoria de Cristo no está en el hecho de ser Dios, sino en el hecho de que como hombre venció la muerte. ¿Por qué creen ustedes que dice la Biblia que los demonios, que ellos niegan que Jesús vino en carne, que es el espíritu del anticristo? ¿Por qué? Porque precisamente la derrota de Satanás fue como hombre, no como Dios. ¿Entiendes? O sea, los demonios no tenían problemas, y lo vamos a ver durante los evangelios, es decir, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado de Dios. Pero cuando se le dice que Él era el Dios encarnado, o Emmanuel, el Hijo del Hombre, los demonios, niegan eso. ¿Por qué? Porque ahí está su derrota. Ahí está su derrota. Entonces, la importancia de la encarnación de la obra de Jesucristo es bien interesante verla desde el punto de vista de todos los que la escribieron, y vamos a continuar esa historia. Capítulo 3. Gracias. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador
de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca, y Rutia de la provincia de Tracoínete, y de Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué introduce Lucas? Yo quiero hacer esta pregunta. El año, ¿quiénes gobernaban? Los gobernadores, los hermanos, que eran parte del gobierno, y los sumos sacerdotes que estaban gobernando o dirigiendo el templo en ese tiempo. ¿Por qué? Sumamente importante que entendamos, hermanos, que la Biblia nos predice la venida del niño en un tiempo determinado, ¿ok? La Biblia nos predecía que, como bien lo dijimos el domingo, en la semana 69 llegaría el Mesías, ¿ok? Y precisamente era durante estaba el Imperio Romano. O sea, Lucas lo que está es contextualizando el elemento político, histórico que estaba viviendo en la ciudad de Jerusalén cuando Juan el Bautista se manifiesta y cuando Jesucristo nace. ¿Ok? ¿Y quiénes eran los sumos sacerdotes? Porque además de eso, estos iban a ser determinantes en el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque la ley determinaba que eran los sumos sacerdotes quienes apartaban el Cordero inmolado, ¿ok?, para el sacrificio. Entonces es importante que Lucas hace diferencia el tiempo del imperio, quiénes estaban gobernando, quiénes eran los personajes que estaban, y la provincia que gobernaban, y el tiempo, quiénes eran los sumos sacerdotes. Y en ese tiempo del Imperio Romano, donde Anás y Caifás eran sacerdotes, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces Dios estuvo preparando a Juan el Bautista en el desierto, y Dios le habló mientras un contexto político histórico se estaba desarrollando en la ciudad de Jerusalén. O sea que Dios no está ausente en ninguna etapa de la historia de la nación de Israel. En los tiempos Dios estaba, y cuando llegó el tiempo, Dios le da la palabra a Juan y le dice, y él fue por toda la región, contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es muy importante que entendamos las diferencias entre el bautismo de Cristo y el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados por cuanto Jesús no había muerto. Entonces era un elemento de sumergir a la persona no en la muerte del Señor, sino en el lavamiento de sus pecados, ¿ok? Y prácticamente era un elemento de que yo me meto en el agua así como Dios me cubre con el agua, así limpia mi cuerpo y mis pecados, y limpia mi vida. Ese elemento era todo el que se arrepentía y escuchaba el llamado de Juan el Bautista, venía a bautizarse con él, porque decía el elemento de que se estaba arrepintiendo. En cambio, el bautismo de Jesús no es un elemento de que yo me esté arrepintiendo, sino que ya me he arrepentido, ¿ok? De que ya yo he sido lavado de mis pecados y yo estoy aceptando el sacrificio de Jesús como parte de mí, como mi sacrificio, como mi resurrección, que es la de Cristo, ¿ok? Entonces, por eso es que nosotros nos bautizamos gente en pecado, porque eso me dice a mí que no se ha arrepentido. El bautismo no es para arrepentirse, es para los arrepentidos, es para los que han creído en eso, los que han sido lavados y se han arrepentido de sus pecados. ¿Está viendo la diferencia? Entonces, versículo 3, y él fue por toda la región contigua de Jordania, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo, no estaba predicando a Cristo, estaba predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, le decía, arrepiéntanse, vengan a bautizarse, para que Dios limpie sus pecados.
Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. O sea, ¿cuál era el propósito de Juan el Bautista? Llamar a la nación de Israel al arrepentimiento, para preparar el camino a la venida del Señor. O sea, era como decir, una parte introductoria o preparando los corazones del pueblo de Israel para el elemento, cuando el Mesías viniera, la gente lo pudiera aceptar, lo pudiera recibir. Pero como el pueblo estaba tan dedicado en los pecados, había tanta perversión en los líderes sacerdotales, en el mismo pueblo, pues mucha gente pues se rehusaba al llamado, pero otros accedían al llamado de Juan. Versículo 4 nos hace una inferencia bien importante. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. O sea, que la manifestación y la predicación de Juan el Bautista era cumplimiento de los profetas, de las profecías mesiánicas de Isaías, y el Elías que habría de venir vendría, ¿ok? Que era Juan el Bautista, de tal manera que Elías era un hombre parecido en el ministerio de Juan, en cuanto al poder y la autoridad con que vinieron ejecutando su ministerio, pero también el elemento de que ellos se vestían con pelo de camello y que comían miel silvestre y saltamontes, porque eso eran lo que eran las langostas, no eran langostas que uno conoce como langostas. Y era gente que vivía en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios la apartaba para tratar con su vida, para dar palabras, para que cuando llegara el momento de hablar del pueblo de Israel, pues, ellos recibieran la palabra de Dios. Y dice, vos que clama en el desierto, prepara el camino en el Señor, enderezar su senda. 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. O sea, prácticamente que el ministerio de Juan era un ministerio preparatorio para introducir al Salvador. ¿Okay? Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Si uno predica hoy así, le dijera, este hermano no tiene amor. Diga conmigo, generación de víboras. ¿Qué es una generación? Una generación, es un tiempo, pero a la vez no lo es. Es decir, es el tiempo donde una serie de pueblos viven. Es decir, una generación es el tiempo de duración de los años de la vida del hombre. Podemos decir que una generación, o esta generación, dura alrededor de 70, 80 años, bajándole un poquito. O sea, los días de una generación son los días de los años que los hombres que nacen duran de vida. O sea, es el tiempo de duración del hombre. Al morir esa generación, vienen otras generaciones que se vienen levantando, que son los hijos de nuestros hijos, que van corriendo las generaciones. O sea, entonces, en la generación de Juan, en la generación de Jesús, se levanta Juan con palabra de Dios y le dice, oh generación, oh tiempo, oh pueblo profético de este tiempo, ustedes son una víbora. ¿Víboras qué? Serpientes venenosas, porque hay diferencia entre culebra y víbora. La víbora es venenosa. Y le dice, oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál fue la predicación de Juan? Habló de la ira venidera.
sea, hay una ira venidera que estaba profetizado en los profetas del Antiguo Testamento. Y que, como Juan era introductorio al Mesías, aún así él no negaba el hecho de que el día de la ira habría de venir, ¿no? Pero él le dijo, ¿quién les enseñó que así se debe huir de la ira venida? ¿Por qué? Ya vamos a ver el versículo 8. Porque la gente, es como hoy en las iglesias. Pasa, hermano, pasa para que hagan la oración por ti. Entonces tú ves a los diáconos que los están empujando. Dale, que hace que te caiga a gol, pasa. Y tú, bueno, está bien. Entonces hace la oración, pero no un arrepentimiento. No es algo voluntario. Entonces la gente piensa que ir a la iglesia, ¿tú me entiendes? Es decir, ya estoy bien con Dios. Pero tienen una doble vida. Versículo 8 nos dice que eso pasaba. No iban a la iglesia, pero sí era un elemento en que ellos se llegaban a bautizar por Juan, y Juan ve el elemento de que quieren tratar de aparentar, pero que verdaderamente no están yendo a bautizarse con arrepentimiento, sino que venían a tratar de aparentar una cierta piedad. Y le dice, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Diga conmigo, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencé a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero Dios nos levantó a nosotros, que no éramos hijos de Abraham, sino nos hizo hijos de Abraham por la fe, según Gálatas nos dice. Pero miren ustedes, esto es así para yo verle la cara a todos, ¿sí? Para verle la cara a todos. Es muy importante esto porque, ¿qué nos dice que nos arrepentimos? ¿Nuestras palabras o los hechos? Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cuando yo me convertí en Jesucristo, yo me acuerdo que yo empecé a bajar música por Alex, y después almorcé y yo fumaba, ¿no? Sí, pero yo después de comer tenía que fumar un cigarrito y yo no tenía cigarro y yo, ay Señor, necesito comprar un cigarro, perdóname, pero yo fui y me compré un cigarro. Y me estaba fumando el cigarro y el Espíritu Santo me contristó de una manera tan tremenda. Y me hizo sentir tan mal porque yo sabía, o sea, ¿a quién estoy engañando, Señor? Perdóname. De verdad, entonces dije, no fumo más en el nombre de Jesús y fumé. Y boté el cigarro. Y hasta el sol de hoy no fumo. Eso fue determinando un fruto de arrepentimiento. Cuando me convertí, los aros los agarré para la basura, las camisas de rock las boté, los discos para la basura. Una conversión que nos indicaba un verdadero arrepentimiento. Y cuando fui a la iglesia, eso no quiere decir que Dios me cambió todo, o sea, eso es un proceso, la transformación es un proceso. Pero una cosa es el fruto de arrepentimiento y otra cosa es el proceso de santificación del cristiano. ¿Ok? El fruto de arrepentimiento es que si yo bebía ya no lo hago. O sea, no lo hago, cambio de manera de vivir. Y yo era uno de que me iba los fines de semana a rumbear y me llamaban, ¡epa! ¡César! ¡Espérense que un poco de mujeres! No, mi hermano, yo dejé de tomar. Ya te voy a volver a ver aquí, ¿no? Y aquí estoy sirviendo a Cristo. ¿Me entiendes? Pero hay gente que pasa a la iglesia, hace una oración, pero no hay un arrepentimiento. Y cuando tú ves su vida, no hay un fruto de arrepentimiento. Hay práctica de pecado, hay doble vida. ¿Me entiendes? Y eso está lleno de las iglesias de mal llamada prosperidad, que están full, pero también las iglesias tradicionales, que creyendo que con una apariencia
¿Me entiende? De que son santas por dentro, son lengua larga, son fornicarios y con tu y falda y no hay ningún problema. Porque la falda, eso no te dice a ti que tú eres. Y están los otros extremos, pues ya tocaríamos el tema de la vestimenta, ¿no? Eso es otra cosa. Y los otros extremos de lo sensual de la mujer también. Pero eso es un elemento pues que nos indica si una persona se ha arrepentido o no. No indica sino el fruto, el por qué tú haces lo que haces. Hay gente que se viste de una manera porque la religión se lo impone, pero no porque Dios cambió su vida, no porque dice el Espíritu Santo que lo ha santificado y que si yo antes hacía caer a mi hermano o a un hombre y lo seducía, ya mi hermano voy a tener cuidado, me voy a vestir de una manera porque el Señor cambió mi vida y yo quiero para agradarle a Él. O sea, fíjate tú, hay un elemento diferente. Entonces, el fruto de arrepentimiento nos dice si verdaderamente nos hemos arrepentido. Pero ¿qué pasaba con esta generación de Israel? Juan el Bautista le dice generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Hay otro pasaje que dice de la condenación del infierno. Creo que en Mateo está el discurso de Juan el Bautista. Entonces, él le dice, bueno, ustedes vienen a bautizarse, no se ven a bautizar para solamente dar una apariencia delante de la gente de que verdaderamente ustedes son hombres que se están arrepintiendo ante la vista de los hombres, sino ante los ojos de Dios. O sea, hagan frutos de arrepentimiento y no comencé a decir, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham. Ese era el caso de los hijos de Israel, porque ellos se escudaban con el hecho de, por ser hijo de Abraham, ellos se justificaban que ya estaban, y yo conozco muchos judíos hoy que creen que por ser hijo de Abraham son santos, solamente por eso. No, ellos deben aceptar a Cristo como todos los seres, porque además Él es el Salvador, no, primeramente de los judíos y luego de los gentiles, empezando por el pueblo de Israel. Entonces, es muy importante que vean cómo Juan el Bautista confronta el elemento del corazón de esta generación. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hay un pasaje, no sé, creo que de Jesucristo, creo que hablando de Juan 15, cuando habla de la vid, los pámpanos. Hay una parte donde Jesucristo dice, no sé si es allí o es una de las parábolas, donde Jesucristo dice que al árbol que no dé fruto, que lo abonen, que lo limpien para ver si da fruto, déjalo un tiempo, y si no, córtalo. Y es uno de los elementos que a veces uno ve que a veces Dios se lleva gente de esta tierra y uno no entiende que a veces dice, no, se fue con el Señor. Y resulta después que Dios lo cortó. Dios lo cortó. Y Dios, ¿por qué? Porque no daba buen fruto. Entonces, el hacha representa el elemento de juicio de Dios, donde Dios corta al que no da fruto para él. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque este versículo debe ser interpretado con el versículo anterior. Hacer fruto digno de arrepentimiento. Entonces dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Representando al infierno, a la ira venidera, a la condenación. ¿Okay? Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, enséñanos tú cómo debemos arrepentirnos, porque le dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así no se huye. Así de esta manera, que no se arrepiente de sus obras, demuestre verdaderamente que se han arrepentido. Entonces, díganos, ¿cómo lo haremos? Versículo 11. Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, ya el que no tiene, o sea, cambien su manera de actuar.
empiecen a compartir. El que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Por qué? Porque acuérdense de algo. Juan el Bautista está manifestando una predicación a un pueblo que conocía la ley. La ley de Dios enseñaba, van a terminar, échese un poquito más atrás para que no vean. La ley de Dios les enseñaba el elemento de ayudar a su hermano. Y cuando hablaba del hermano, está hablando de los hijos de Israel, del pueblo de Dios. Porque en ese tiempo, además, que estaba el pacto de la ley, Cristo no había muerto en la cruz todavía. Entonces, es muy importante que le está explicando, bueno, cambien su manera de actuar y empiezan a vivir la ley, empiezan a practicar la palabra, empiezan a practicar lo que Dios mandó, a compartir, a no ser vista gorda de los débiles, porque además en el tiempo en que Jesús se manifestó y Juan el Bautista estuvieron, la pobreza era tremenda por el elemento de que mucha gente había dejado de practicar la ley. Fíjate tú que en la ley había un elemento que no eran los elementos de la ley ceremonial, eran los elementos de la ley práctica, que indicaban una pureza del corazón del Hijo de Dios. Y una de las cosas era que cuando recogían el fruto de la tierra, lo que caía, ellos no lo podían recoger porque era para el menesteroso y para el pobre, a fin de que ellos también comieran. Y eso empezó a dejar de suceder en Israel. Habían dejado de descansar la tierra, y por eso que después de la muerte de Jesús son sacados fuera de la tierra más de 1900 años, hasta el año 48, hasta el año 47, 1947. Entonces, es muy importante que entendamos que Juan el Bautista le hace un llamado a judíos que conocían la ley desde la niñez, porque en toda casa judía se enseñaba la ley, y Dios la mandaba a escribirla en las puertas, los dinteles, a amarrársela. Por eso es que usted ve que a los judíos que se ponen la Torah chiquitica, que se llama Tililín, creo que algo así, no me acuerdo, que es un cuadrito que usted ve, que sé yo, se amarran aquí, que es la ley en la mente. Pero lo que Dios quería era que con eso, que recordaran que tenían que memorizar la palabra, que tenían que, o sea, entonces la gente empezaba a hacer cosas y no entendían lo que Dios le quería transmitir. O sea, quería que lo anotaran, era para que pudieran visualizar la palabra y la tuvieran metida en su entraña, a fin de que la practicaran. Entonces, muchos de esos elementos cabalísticos de los judíos desviaron la verdad de Dios y empezaron a hacer prácticas que eran contrarias a la ley, por más que ellos practicaban los elementos prácticos del judaísmo. Entonces, Juan el Bautista le iba a arrepiéntanse y muestren de verdad que verdaderamente ustedes han violado la ley de Dios y vuelvan a la ley. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran publicanos? Los cobradores de impuestos, que generalmente eran puestos por Roma para recaudar los impuestos. Entre ellos estaba Leví, Mateo fue un cobrador de impuestos. Y creo que Saqueo también fue cobrador de impuestos. Era un publicano, y generalmente lo tenían como pecadores porque explotaban a los pobres del pueblo de Israel y cobraban más ganancias y se hacían ricos con ellos. Por eso eran muy odiados por los judíos, porque por gente extranjera ustedes vienen aquí y aún así nos explotan y se hacen ricos con nuestro dinero. Entonces los odiaban mucho. Pero los fariseos, que los confrontaban a los publicanos, hacían cosas peores que los publicanos. Hacían lucro con el negocio del templo, tanto así que Jesús tiene que volcar las mesas, sacar los cambistas. Entonces, ¿qué diferencia tenía ellos de los publicanos? Nada. Entonces, esa hipocresía Jesús la confronta muy duramente. Vamos a ¿dónde estamos? En el 12, ¿verdad? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Aquí está. Que era el pecado de ellos, era usura, amarrar. Eso se había aplicado a los policías, hay un poco de publicanos aquí.
También le preguntaron unos soldados, mira, hasta los soldados aceptaban el mensaje, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le digo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestros salarios. Hoy tú le dices a eso a un policía, a un guardia de la seguridad, te dice que ¿con qué vamos vivir con ese salario? Efectivamente. Entonces, era algo contrario a la ley. O sea, la corrupción moral, espiritual, era en todos los niveles de la sociedad del pueblo de Israel cuando se manifiesta Juan el Bautista. 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, en el caso Juan, que sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mira qué testimonio tan poderoso, a mí me impacta de verdad. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Fíjate tú que hay dos elementos bautismales en Jesucristo. Uno, el bautismo en el Espíritu Santo. Y dos, en fuego. Espíritu Santo y fuego. El y nos indica que es otro elemento. Y cuando nos habla fuego, está hablando de la purificación del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo ha experimentado, porque el bautismo en el Espíritu Santo es donde Él te bautiza y te une al cuerpo de Cristo. ¿Okay? Pero el bautismo en fuego, mira, yo he experimentado eso, es impresionante, es para todo creyente, y si no lo ha pasado, usted lo puede experimentar, pedírselo al Señor, porque eso es para todo el que cree en Cristo. Donde la temperatura me cambiaba y sentía fuego de tal manera que salía de mi boca como fuego y no podía ver en el espíritu, es impresionante, y me quemaba la boca, eso es impresionante, o sea, donde mi corazón pues, y bueno, ahí hablé en lenguas y todos otros elementos de los dones, pero esto es un elemento que es lo que Juan el Bautista anunció, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y él lo bautizará no con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Y es una de las cosas tremendas de que uno ha enseñado aquí, los tres tipos de bautismo: el bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo, y el bautismo en fuego, en el Espíritu Santo y fuego, en el Espíritu Santo. Y es conocido el bautismo en agua. ¿Quién bautiza? El ministerio, el que fue enviado para ser discípulo. Y así discípulo, bautizarlos en el nombre del Padre en agua, en la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Ok? 2, quien bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Él os bautizará. No es el ministerio, es Jesús directamente. ¿Ah? Y 3, el tercer bautismo, que es el elemento bautismal del Espíritu Santo, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo es quien bautiza al hombre en el cuerpo de Cristo, lo une al cuerpo, lo sumerge en el cuerpo, lo adhiere al cuerpo. Dice, por eso 1 Corintios, creo que 12 o 14, 12 habla, dice que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. El Espíritu bautiza por un mismo Espíritu, uniéndonos al cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Pero cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, en Él, sumergido, como dice la canción, antes que Jesús Adrián se desviara, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Bautízame. La palabra bautismo significa sumergir. Bautízame lo que está cantando. Entonces, es un bautismo para todo el creyente de Jesús. Y además imparte poder pues, a la iglesia. Versículo 17. Su aventador está en su mano
y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Quién es la paja? Los que no la reciben. El trigo es representativo a la cosecha. En el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés significa la palabra semana, y conmemoraba cuando Dios le da la Torá a Moisés en el monte Sinaí, en el Horeb, y Dios le manda a cosechar el primer fruto del trigo. En Pentecostés se cosechaba la primicia del trigo, el primer fruto del trigo, porque comenzaba la cosecha del trigo. En Pascua se cosechaba, era cebada, la primicia de la cebada. El trigo representaba a los hijos del reino, la Biblia lo dice. De hecho, después del día de Pentecostés, donde derramaba el Espíritu Santo, Pedro se levanta en el primer discurso y gana más de 3.000 personas para Cristo, hablando de la primera cosecha del trigo. Recogerá el trigo en su granero. ¿Cuál es el granero? Es el Padre. Hablándonos de que Él guardará a los suyos, pero que castigará a los que no sean trigo, a la paja, y lo echará en el fuego que nunca puede ser apagado. ¿Cuál es ese? El infierno. Nunca puede ser apagado. 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, qué hombre tan valiente, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Pero así como Jeremías, así como, aunque Elías podemos poner una tacha ahí, allí, le salió huyendo a Jezabel, con miedo. Después que había matado a todos los profetas de Baal, salió huyendo a Jezabel. Solamente he quedado yo, y me buscan para quitarme de David, y yo le digo, me he guardado 7.000 varones que no han doblado su rodilla delante de Baal. ¿Qué te pasa, Elías? ¿Para dónde vas? ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, el Bautista no, bueno, el Bautista lo encerraron, a Jeremías lo encerraron, afrontaron sus situaciones, fueron valientes, y bueno, murieron por su causa. Y mira, eso sí me da mucha reflexión, y me recuerda mucho esa palabra que Jesús le dice a sus discípulos, que siempre me retumba: y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Si esta generación, como la que está hoy, tan incómoda, tan lo que quiere es las bendiciones, estuviera en el tiempo, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos hecho la voluntad de Dios. Y lo digo a reflexión con una tristeza en mi corazón muy bárbara, hermano. Porque estos hombres, mira, ¿cómo no les importó que dijeran, qué hicieran con ellos? Y no lo vamos a decir, bueno, no tenían el Espíritu Santo dentro, tenían sobre, pero no dentro. Cuando Esteban, ¿está leído el pasaje cuando Esteban la apedrea? Bueno, a Esteban le dice: y duro de servir, incircunciso de corazón y de oído, siempre resisten al Espíritu Santo como su Padre. ¿Cómo confronta? Hoy no, ¡ay! Me van a poner disciplina, ¡ay! No, ¿y qué va a decir el hombre? Y ese miedo para poder confrontar lo que es confrontable en la iglesia, hermano. Yo creo que uno debe estar moralmente bien para hacerlo también. Pero lo correcto es que, bueno, que Dios hace el llamado al arrepentimiento, y los verdaderos hombres de Dios que tienen fe y que no tienen miedo al hombre, levantan a hablar, ¿vale? Entonces mucha gente se está yendo camino al infierno, inclusive dentro de las iglesias, porque nadie se levantó a hablar ni decir nada, porque tenemos miedo de los hombres. Bueno, los apóstoles mismos, cuando los fariseos les prohibieron hablar en nombre de Jesús, ¿qué dijeron ellos?
Mira, si es justo delante de Dios obedecer ante los hombres antes que a Dios. Claro, no estamos hablando de rebelarnos ni mucho menos contra la autoridad ministerial, ni mucho menos. Pero sí hablar las cosas como son y bueno, si Dios nos envía a hablar, uno tiene que hablar, sin miedo. Por eso es que las prédicas que uno ha hecho, aunque son algo duras, difíciles de tragar en muchas cosas, hay que decirlas porque son cosas que están pasando. Pues. ¿Entiendes? Entonces, así a uno lo apedreen, que lo tengan como extremista, como religioso, bueno, no me importa cómo lo tengan, pero lo importante es que uno hable la verdad de Dios. A Juan esa es la voluntad de Dios. Efectivamente. Los gobernantes le dijeron que no, que esto estaba prohibido por 30 días y él no dejó de orar y le echaron a los leones. Efectivamente, sin miedo. Poca gente temerosa hoy, con miedo, que el hombre va a decir, que el hombre va a pensar, que van a decir, me van a tener por esto, me van a tener por lo otro. Bueno, si Jesucristo hubiera pensado en eso, que iba a pensar su pueblo, no hubiera salido de la palma de María. No, porque Jesús sabía lo que le venía. Mujer, no ha llegado mi hora en la boda de Caná, no ha llegado mi tiempo a morir. O sea, el vino representaba su sangre. Sí, es tremendo por el hecho de que muchos por miedo dejan de hacer la voluntad de Dios. Tremendo. Bueno, esto lo metieron en la cárcel. 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Después que fue bautizado, a mí Lucas limita algo que Juan sí dice. Cuando Juan ve a Jesús venir, dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, especificando de que él iba a ser sacrificado. Y él se rehúsa a bautizarlo y él le dice, no, déjame, porque es necesario que cumplamos toda justicia, porque aunque no había pecado, él venía de una simiente pecadora. O sea, no una simiente, un cuerpo pecador, no simiente, perdón. Venía de un cuerpo pecador, que era el cuerpo físico que venía de los elementos sanguíneos de María. ¿Ok? Entonces, que María siguiera de una línea pecadora. Entonces, pues sí, él permite acceder a ser bautizado, accede a bautizarlo, y en el momento que estaba siendo bautizado, él orando, el cielo se abrió. Imagínate toda esa majestuosidad. No es que se abrió y se vio el espacio exterior y las estrellas. No, se dice que el cielo se abrió en el sentido de que el Espíritu Santo bajó. ¿Pero cómo bajó? En forma corporal. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Bajó usando el cuerpo de una paloma. Porque como espíritu puede habitar el cuerpo. Así como los demonios se meten en animales, cerdos. Ni siquiera quiero comparar al Espíritu Santo con algo tan inmundo, ¿no? Me da hasta temor de ir. Pero así, porque es espíritu. Y bajó en el cuerpo para entrar sobre Jesús y en Jesús. Se ve como de manera simbólica, pues, para que todos lo vieran. Efectivamente, como señal. Entonces la gente agarra. Yo tuve unos pendones, el Señor duramente me reprendió. Donde yo tenía unas palomas. Es que el Espíritu Santo no es una paloma. Lo identifico porque él descendió como paloma, pero no es una paloma. Entonces dice, para identificar al Espíritu Santo ponemos una paloma blanca. Entonces, pero no es una paloma. Vino en ese momento como paloma. Después no se manifestó, ni el Espíritu Santo estaba volando como una palomita por ahí, ni mucho menos. Entonces, tremendo. Bueno.
y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay muchos que dicen que Yeshua, Jesús, es el mismo Padre. Eso se llama los unitarios, o los solo Jesús. Los solo Jesús dicen que el mismo Jesús era el Padre, y el Padre era en forma del Hijo, y viceversa. Pero este pasaje anula esa mentira. Porque cuando Jesús, que estaba en el cuerpo, el verbo estaba allí, aunque el verbo es omnipresente, pero estaba limitado al cuerpo, porque se despojó, podemos entender un elemento. Él estaba allí, el Espíritu Santo vino en forma corporal, como paloma, o sea que el Espíritu Santo no era Jesús, porque ya Jesús estaba dentro del cuerpo, y además de eso, una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, o sea, el Padre, hablando de una nube, como el pueblo de Israel andaba en columna de nube y columna de fuego. Evidentemente, este versículo nos muestra a la Trinidad, o a las tres personas de Dios, que no son las mismas personas. Porque dice, tú eres mi hijo, tú eres, un pronombre personal, tú eres, diciendo que no soy yo, tú eres mi hijo amado, el hijo de Dios, en quien mi alma se complace, porque además le obedecía, por eso se complacía. Pero además el Espíritu Santo vino sobre él, y no fue el Espíritu Santo quien habló, sino que vino sobre él, porque la voz vino del cielo. Entonces no era el Espíritu Santo que estaba en la paloma, ni era Jesús que estaba en el cuerpo físico, ni era el verbo que estaba en el cuerpo físico de Jesús, como Jesús. Entonces nos dice sencillamente una respuesta. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre. Pero que hacen a la persona de Dios. Sencillito. La Biblia dice, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. No dice una sola persona es. Dice uno es. Como dice, la esposa y la esposa son una sola, pero son una sola persona, no son una misma persona. El cuerpo de Cristo es el cuerpo, no los cuerpos, el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, pero como muchos miembros, muchas personas diferentes, pero somos uno. Ahí se ve la unidad, la unicidad de Dios. Es como un equipo normal. Efectivamente. Un equipo de personas y tiene un nombre de equipo. Que no está dividido, que no está. Por eso Jesús y Dios ataca tanto la división de la iglesia. En el sentido de, yo no puedo unir ecuménicamente a alguien que no está predicando la doctrina de Cristo. Yo me uno con la iglesia verdadera de Cristo, los que predican la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque son los que verdaderamente me dicen que están honrando a Cristo. Mire usted algo, que alguien diga ser iglesia no lo es porque tenga una estructura ni un nombre, sino por lo que hacen y dicen y por lo que viven la palabra. Y una de las cosas muy importantes, hermano, es el hecho que entendamos de que la división, por eso decía, una misma mente y un mismo parecer. En eso tiene. ¿En cuanto a qué? La doctrina de Cristo. ¿Por qué hoy no tenemos una misma y el mismo parecer? Fácil. Porque los ministerios han dejado de predicar a Cristo y a su doctrina. Se han ido a John Maxwell, Caluna, las 7 claves del éxito, 1 millón de líderes, y bla, y bla, y bla, estas, a Lincoln,
Imagínate tú sacando elementos de Lincoln, de Simón Bolívar. Sí. De McDonald's, el éxito que ha tenido McDonald's, sistemas multiniveles. Sí, por favor, eso no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo ni con el mensaje de Jesús. Yo estaba leyendo que lo que decía era que, por decir algo, que porque se formaban tantas religiones, que simplemente ya los profetas existían y ya están en la Biblia. Y entonces todo el mundo ahora se dice profeta para inventar algo nuevo y de ahí ya sacan una religión o modo de pensar y no basado en la Biblia, que ya no hay más nada, como se dice, que buscar ni más nada que es. Sí existen los profetas en el sentido de la voz profética. Me hago entender, el profeta que existe hoy no es el profeta de antes. El profeta de hoy tiene que ver con el mensaje que tiene que llevar a las iglesias. Hay gente que se le dice evangelistas que no son evangelistas, que andan predicando en iglesia. Eso no es el ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico está enfocado a las almas perdidas, no a la iglesia. Es el ministerio profético. El ministerio profético tiene que ver con anunciar las palabras de Dios. Por eso dicen que predica la palabra. Que no tienen que inventar una efectivamente. Que el Señor ahora me dijo que vamos a hacer porque el profeta, efectivamente, porque el profeta es un portavoz de la palabra de Dios, no de las ideas de ellos. Será culpable y será quitado inclusive su nombre del libro de la vida. Y eso es lo que hablaban de Cancún y todo eso, que dicen, por eso es que comienzan a ver, como se dice, nuevas raíces y ya buscan por la comodidad, lo que sea, porque quieren el dinero, entonces empiezan a ver nuevas religiones, en vez de, o sea, dice, por eso fue que se distorsionó todo, porque no siguieron la misma. Pero ¿tú crees que eso es nuevo? No, por eso es que están hablando de luz, Mira, en el pueblo de Israel pasó lo mismo. En el pueblo de Israel hubieron profetas soñadores que querían distorsionar. Cuando Jeremías y cuando los profetas se levantaron varios profetas negando las palabras de Dios. Ezequiel. Entonces, ¿cómo podemos discernir cuando alguien no es un verdadero profeta de Dios? Sencillo. Fruto. El fruto te indica que intereses. Si es el dinero o te importa la iglesia. ¿Cuánto me das o cuánto cobro la ofrenda que piden? Intenciones monetarias. Avaricia. 2. El mensaje que trae. Porque el profeta se conoce por su mensaje. Por eso dice que ellos, los falsos profetas, usan mercadería de la fe, usando palabras fingidas, diciendo el nombre de Dios, fingiendo, actuando el nombre como profeta de Dios, pero no es verdad, Dios no lo envió. Una persona una vez me dijo, de autoridad, que además fue autoridad mía y que yo respeto, pero en eso no, y le dije, se lo dije, no. Y yo le dije, porque me dijo, no, ¿tú crees que yo no hablo palabra de Dios? Yo creo que sí, y muchas palabras han salido de ti, pero muchas han salido por tu deseo de hablar. Porque cuando Dios no te dice nada, tú no tienes que estar inventando. ¿Me entiendes? Entonces, esto que estás diciendo no es de Dios, porque contradice la palabra de Dios. Y yo te voy a decir por qué no. Porque el Espíritu Santo no habla para atrás y para adelante. Número 2, la palabra es la palabra inspirada del Espíritu de Dios, que nos la dejó para que la anunciáramos. Y lo que usted está diciendo, o me respeto que usted se merece, pero en eso no lo alabo, va en contra de la palabra. Y si va en contra de la palabra, el Espíritu Santo no está hablando por usted. Está hablando su corazón, sus deseos. Bueno, usted sí no. Bueno, yo le digo algo, uno tiene el deber y va a dar cuenta de todo lo que habla y enseña delante de Dios. Se lo digo. Yo sí. Lo que antes rápido que pasó tía, dice Ezequiel 13, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Hoy palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto. Como zorras en los desiertos han sido tus profetas de Israel.
No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Han visto vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, pero Jehová no los envió. Con todo esperan que confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Adivinación mentirosa. Puesto que Está tirando la pegada. dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Que mi esposo también es cristiano y tiene un primo que asiste a otra iglesia. Y él tiene mucho discernimiento de la palabra de Dios. Pero en estos días llegó un esposo que le había dicho que quería que conocer un profeta. Y entonces que el profeta le había dicho cosas de su vida. Y yo le digo, el profeta es lo que es un adivino. Cristo la adivinación. Yo le dije, el profeta es Pero tú, bueno, cuando Pablo estaba predicando, el hecho se ve como Pablo de repente el demonio entonces estaba diciendo una cosa verdadera, pero estaba buscando que toda la atención se fuera hacia ella, no sé lo que Dios estaba diciendo. Eso es impresionante lo que se ve en la iglesia. Y un portavoz verdadero de la palabra de un verdadero profeta es aquel que toma la palabra de Dios y se la da al pueblo, llamando a la gente al arrepentimiento, haciendo volver los corazones a Dios. Ese es el verdadero elemento del profeta. De hecho, cuando habla inclusive del don profético, que es el don del Espíritu, nos dice que profetizar es para edificación, para exhortación y reflexión, o sea, para hacer volver los corazones a Dios, usando la palabra de Dios, usando la palabra que va al corazón, que verdaderamente saca a luz las intenciones y hace volver al pueblo que ha apostatado de la fe. Que realmente nosotros como ministerio tenemos un ministerio elementalmente profético. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje está enfocado en lo que Dios ha dicho y tiene que ver con hacer volver a la gente a la verdad de Dios. O sea, hacer volver a la gente a Cristo. ¿Y por qué hoy han dejado de tener, porque hay división en el cuerpo de Cristo hoy? Sencillito. No tenemos una misma mente, no tenemos un mismo parecer. ¿Por qué? Sencillo. Los ministerios están para. Efesios 4:11 te lo digo. El Señor constituyó a uno, a otro y a otro para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo van a conocer al Hijo de Dios? El centro de su mensaje no es Cristo. Aún va a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo van a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo si están predicando un evangelio diferente? Sencillo, la división que hay es porque se ha dejado de predicar la doctrina de Cristo al Cristo de la Biblia. Bueno, cita lo que le decían al príncipe. Un pinchito que predicaba, ay, no fuimos nosotros, yo estaba en Sarajevo y recibí. Oye, tremendo, tú eres un rey, estás destinado para reinar, Dios te va a hacer rico. Y yo, aleluya, de aquí. De aquí, pero se predica para ella. Dicen el príncipe. Porque también nosotros, porque hay uno que yo vengo con aquí. Entonces, él vino a predicar para acá. Pero entonces, él comenzó a mí que no, que allá llegó una hermana de iglesia. Entonces, salió mi esposa y le dijo, no, yo necesito hablar con el pastor. Y yo le dije, si no hablas con ella tampoco hablas conmigo, y todo el mundo aplaudiendo. O sea, es algo que, es como que yo venga y le diga a usted, yo necesito hablar con su esposa, a lo mejor es un tema de mujeres, que él conversamos y me da pena conversarlo con él. Efectivamente. Que él le va a decir así y le digo que ahora, y todo el mundo como foca. Digo que ese es el pastor de Sarajevo. Bárbaro. Cosas que pasan. Y yo le digo, hermano, de verdad, es tremendo porque es que ese es el problema, porque hay división en el cuerpo de Cristo. Y además mucha la gente no sigue a Cristo, sigue a la persona. Y lo que digan no importa si está ahí o no, y le buscan la vuelta, porque no trata de decirle algo, y no, pero es que tú lo estás haciendo. Pero lo que está diciendo, que la página
siempre las precas, así como usted la coloca, pues, o sea, era inmediatamente se colocaban las que eran los servicios festivos, ahora no dejaron de colocar. Entonces yo le digo, pues, como en ese momento yo le sabe que quería enseñarse a mi mamá, que no puedo ir, entonces digo, voy a bajar, ya no hay más prédicas de esas. Yo digo, ay, pero qué raro. Cuando le digo a otra hermana, lo que me dice, bueno, no, es que debe ser que van a comenzar a vender los CDs. Le digo, bueno, pero ¿por qué van a, o sea, van a decir, porque, bueno, no, pero, ¿sabes? Yo digo, para yo decir tanta gente aquí. Cuando yo comencé el ministerio, el Espíritu Santo me reprendió. Porque yo empecé a quemar lógico para venderlo. Y el Espíritu Santo me dijo, pero sí, yo estoy empezando a abrir el programa para quemar. Y el Espíritu Santo dijo, no vas a lucrar con mis palabras. Me lo dijo, pero yo caí, lloré, y después abrí la Biblia y me salió un versículo que me decía, porque no somos como muchos que lucren, que negocian por lucro con la palabra de Dios. Y yo, ¡ah! Bueno, accedí a ver si no lo dice. Entonces, para finalizar, porque ya estamos en la hora, lo importante es que podamos aprender de los grandes hombres de Dios a ser fieles a Dios y a dar la palabra sin miedo. Y bueno, terminamos con el versículo que no sé por qué caímos hacia allá, pero bueno, la Trinidad no es una palabra que sale en la Biblia, es un término teológico, pero sin embargo nos dice pues que es una verdad, como tampoco la palabra pues hay otros términos teológicos que no aparecen en la escatología, ni mucho menos, pero son elementos que están intrínsecos en la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces estamos claros que Cristo no es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo, sin embargo, es el Dios único y verdadero. Amén. Terminamos la semana que viene con la genealogía. La genealogía, vamos a estudiar la genealogía. Ajá. No, que la hermana decía que era y versículo 4, no, estoy buena ahora todavía. Vamos a terminar la semana que viene la genealogía y comenzamos el 4. Tienen chance de traerme capítulo 1, el capítulo 2 la tarea. La tarea, el formato está en la página web, en la sección escudriñando la parte final, se la da y ahí la tiene. La puede imprimir. En la página está. Y esto me lo llevo para estudiar. Me parece interesante. No, muy solidario. Claro, pero vamos a despedir a los hermanos que ya no íbamos a pagar y no despedir y a los que nos oyen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche maravillosa, porque hemos podido hablar de tu palabra. Perdona nuestros pecados, nuestra idea no es murmurar, ni contender, ni nada de eso, Señor, pues llamamos. Nuestra idea es verdad, hablar la verdad, y hablar y exponer la verdad, Señor, por sobre todo a fin de que todos los que oigan la verdad la sigan, Señor. Te damos gracias, llévanos comida a nuestros hogares y a todos los que nos oyen a través del Internet. Te sepa bendecirle y guiarle a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima oportunidad.